En esta cápsula te voy a hablar sobre qué es el cambio climático. Y es que en estos días he vuelto a ver información desafortunada, incorrecta acerca del cambio climático. Y reparé que en los videos que puedes ver sugeridos al final, pues hablo de qué puede hacer la gente, que el verdadero reto del cambio climático es la parte económica. Hablo del papel que juegan las grandes empresas y los países, pero no expliqué qué era el cambio climático, que uno creería que la gente sabe, y sobre todo cuáles son las pruebas para que no caigamos en este error de pensar que se está mintiendo. Entonces, el cambio climático lo podemos definir como los cambios en las condiciones normales de la atmósfera, pensando en los elementos del clima, que son temperatura, presión, humedad, fuerza y dirección del viento, evaporación, precipitación y presión atmosférica. Esos son los elementos del clima. Entonces, cuando llega a haber una anomalía, pues se empieza a estudiar. Del cambio climático, desde los 70 había gente que ya señalaba que el clima estaba cambiando. Uno de los primeros científicos en hablar de eso fue James Lovelock, que tiene varios libros que hablan del tema. Y, por ejemplo, Lovelock sugiere que la energía nuclear sería lo más adecuado por la cantidad de energía que puede producir y que al hacerlo no genera dióxido de carbono, que es el principal aliado del cambio climático. El debate cae porque originalmente se habla que el clima pues, son las condiciones normales de temperatura, presión, humedad y demás condiciones, elementos del clima, que se dan en un lugar determinado durante una época determinada, durante al menos 30 años. Muchos mencionaban esto de los 30 años. Por eso, para hablar de cambio climático, muchos decían, es que puede ser solo una pequeña anomalía, puede no haber cambio, y pues fue un gran debate, absurdo, porque ya cuando nos hemos dado cuenta que si hay cambio climático, pues parece tarde para evitar varias de sus consecuencias, aunque estamos todavía a tiempo de poder salvar. Más que al planeta, porque el planeta va a seguir y va a sobrevivir y va a seguir habiendo vida, pues salvar a nuestra sociedad. ¿Cuáles son las causas del cambio climático? Uno, principalmente yo diría que la quema de combustibles fósiles, que libera los llamados gases traza o gases de efecto invernadero, o sea, los GEI. El más popular es el dióxido de carbono. Al quemar carbono, carbón, petróleo y gas natural, se libera este gas. Por eso se habla de la urgencia de migrar a energías renovables. Para ello, pues tengo otro video que dice, donde explico qué se necesita para poder lograr migrar a energías renovables, que podemos, como idea general, decir consumir menos. Otra causa está que el hecho de sobreexplotar los acuíferos, el secar lagos, libera carbono, el talar bosques libera carbono, la erosión del suelo libera carbono, porque hay carbono en el suelo, porque al talar los árboles se suelta el suelo y libera carbono, porque al quemar la madera liberas carbono. Otra causa es la pavimentación. Las megaciudades son inviables por muchas cosas y climáticamente no aportan nada por la gran contaminación que se genera, dado lo difícil que es desplazarte dentro de una megaurbe, dado que carecen de grandes espacios de área verde, y el pavimento. El pavimento también es un fuerte aliado del cambio climático. El pavimento guarda el calor durante el día y lo cede durante la noche. Por lo tanto, ayuda a que siga el calentamiento del planeta. Sobre el calentamiento global, pues lo primero que hizo la Tierra, bueno, que ha hecho, es calentarse. La temperatura promedio de nuestro planeta está por ahí del 1,5 grados en comparación a las condiciones preindustriales, o sea, antes de la primera revolución industrial. Aquí voy a hacer un paréntesis para hablar acerca de los detractores del cambio climático. Ellos suelen decir que estamos en una época de inestabilidad, que es algo normal, ya que la sociedad humana ha proliferado
en una era interglaciar y que es normal que haya modificaciones en las normales de temperatura. Y que hablar de calentamiento global es falso porque también pues tenemos condiciones y fenómenos asociados al clima frío o a temperaturas bajas, más bien, para hablar correctamente. Y pues que el efecto invernadero, que es algo de lo que se habla mucho, pues es algo natural que hace la Tierra. El efecto invernadero efectivamente es algo natural que hace nuestra atmósfera y que permite que haya vida en el planeta. El efecto invernadero consiste en que en la parte baja de la atmósfera, que es la troposfera, el calor queda atrapado. Por eso hay vida en el planeta. Si el planeta no hiciera ese efecto invernadero, pues no podría proliferar las especies. Pero también es cierto que con toda la cantidad de gases de efecto invernadero, ha aumentado y por lo tanto aumentó la temperatura del planeta. Como la Tierra es un sistema, es algo que se cree, bueno, es uno de los paradigmas, bien dicho aquí la palabra paradigma, en las ciencias naturales, la teoría general de sistemas, que todos los sistemas están conectados y que cuando tú modificas un sistema, se van a modificar los demás. En este caso, al modificar la temperatura, esto empieza a generar una progresiva eh, cambios y consecuencias en otros fenómenos asociados a él. Entonces, digamos que en general, pues esas son las causas del cambio climático, que aumentó el efecto invernadero, que hay más gases que atrapan el calor, y esto nos empezó a traer diversas consecuencias. Las más evidentes y claras tienen que ver con los cuerpos de agua dulce, que se secaron los lagos, no solo por la sobreexplotación humana, que ese es un dato muy importante. La misma ONU señala que el cambio climático no se puede revertir, pero sí podemos ir menguando su impacto y sobre todo evitar que la Tierra se caliente más en promedio. Eh, Esos lagos, les digo, no solo por la sobreexplotación del hombre, tiene también que ver por cuestiones del clima. El derretimiento de los glaciares, y aparte, el derretimiento de los glaciares es causa y consecuencia. Primero es consecuencia porque al tener un planeta más caliente, se derriten los glaciares y los glaciares al derretirse liberan el carbono que tienen atrapado dentro de ellos. Otra consecuencia del cambio climático son el fenómeno del niño y la niña. Ambos fenómenos también son parte de un proceso natural de la Tierra, pero han aumentado su aparición. De hecho, ahora hasta lo tipificamos como niño fuerte y niño débil. ¿Y por qué aumentó la presencia del niño? Pues a consecuencia del cambio climático. Otras consecuencias muy visibles son el aumento de fenómenos hidrometeorológicos y que estos sean más violentos. El mar, al recibir una mayor cantidad de calor, los huracanes se generan por un canal de baja presión que tiene que ver con el calor del mar. Por eso los huracanes se dan en la zona intertropical, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Eso es lo que genera que se forme un huracán. Un mar más caliente va a provocar más huracanes y que estos sean de mayor intensidad. Las sequías extremas que hemos visto en países como China, como México, y que es curioso porque así como China y México ha habido momentos en los que tienen una sequía muy severa en el norte de sus territorios, en la parte sur, en la época del verano llegan un huracán, dos huracanes, tres huracanes que empiezan a inundar y devastar ciudades. Entonces es irónico, en un lado no les llueve ni una gota y hay animales que tristemente mueren de sed y del otro se están inundando. También el cambio climático ha provocado veranos más largos, las temperaturas cálidas duran más tiempo, parecería que la primavera y el verano se adelantan, igual que la época de lluvias, mientras que los inviernos son más fríos. En la Ciudad de México, por ejemplo, en los últimos años se ha bajado comúnmente de los 7 grados centígrados. Era algo muy complicado que pasara en décadas anteriores. Y esto es otro dato. El dato de promedio de temperaturas sí es significativo y en la mayoría de las ciudades del mundo también está 1 o 2 grados arriba, pero no ese es el dato principal. Hay algo que se llama máximas maximorum y mínimas minimorum, que es la temperatura máxima registrada en un día y la temperatura mínima registrada en un día. Si no nos vamos a las medias solamente y nos fijamos en máxima maximorum, mínima minimorum, nos damos cuenta que muchas ciudades han roto sus récords de calor y de frío en las últimas 2 décadas. Entonces ya no estamos hablando de una casualidad, ya no estamos hablando de una deducción, o sea, de que yo completo
por intuición algo que desconozco, sino que es el método inductivo. La observación, el método científico me está diciendo que esto tiene una causa común y esa causa común se llama cambio climático. Eso es el cambio climático. Son todas las modificaciones que vemos, porque vemos cómo se han secado los lagos, porque vemos cómo desaparecen los glaciares, porque hay mediciones que nos dicen la cantidad de carbono que hay en la atmósfera, porque nosotros vemos la cantidad de huracanes y aparte huracanes categoría 4, categoría 5 que hay cada año. Vemos cómo hay temperaturas más cálidas de las que solía haber, temperaturas más frías en el invierno de las que solía haber, nevadas donde antes no había, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el cambio climático no es un invento. Desgraciadamente hay gente que dice, no, es que es un plan malévolo. Pues yo no soy un plan malévolo de quién. Porque si vemos lo que pasa en el mundo y lo que explico en los otros videos, quienes dominan la economía pues son las potencias económicas y son pues los ricos y muchos de ellos amasaron esas fortunas con base en explotar sobre todo los recursos minerales y más los minerales energéticos, petróleo, carbón y gas natural, que son a los que debemos renunciar principalmente si queremos mitigar el cambio climático. Entonces, el cambio climático es muy real, pruebas hay muchas. Yo invito que aquella gente que no lo cree, pues primero lea al menos 2 libros, que lea unos 5 artículos, que vea fotos antes de atreverse a decir que esto es una mentira, el que el cambio climático no es real. El cambio climático es muy real y con todo lo que les he mencionado pueden observar que desgraciadamente sí estamos en la última llamada. Se habla de que para el 2050 podríamos empezar a tener temperaturas muy extremas, sobre todo cálidas, en las zonas cercanas al trópico de Cáncer y eso va a empezar a generar migración por cuestiones climáticas. Además de los países que están muy cerca o a nivel del mar y que al aumentar el nivel del mar por diferentes procesos como el desprendimiento de glaciares de los círculos polares, pues pueden quedar inundados pues para siempre o al menos mientras la raza humana exista. Entonces, pues realmente es la última llamada, suena dramático, pero es verdad, si no hacemos algo, podemos ver el fin de nuestra civilización. Entonces, esto es en serio, esto es real. Si no me creen, como siempre, los invito a que busquen información, información confiable y que comparen fuentes. No porque yo encuentre una fuente aleatoria significa que esa fuente me dice la verdad. Debo de consultar 5, 6, 10 fuentes, no necesariamente solo libros, también hay artículos, también hay videos, también están páginas de los diferentes medios de comunicación que hacen investigaciones, de blogs de gente que sabe del tema y con base en esas fuentes, pues yo puedo crear mi criterio, mi conclusión y van a llegar a esto. El cambio climático es muy real, las pruebas están ahí ante la vista de todos y tenemos que hacer algo si queremos evitar el fin de nuestra civilización. ¿Okay? Pues gracias por ver el video. Les dejo los otros 4 acerca de este tema y pues ojalá como sociedad despertemos y podamos evitar un caos. Que tengas un muy buen día, te deseo lo mejor hoy y siempre.